Seguimos nosotros con más información aquí desde el canal de la producción y es momento de establecer ya un enlace virtual porque nos acompaña del otro lado Ricardo Gavilán, director de investigaciones de la CONACOM. Sabemos que los precios de la carne son un tema de los que, bueno, venimos hablando ya desde hace un muy buen tiempo. Se habla de muchas cosas, se habla de una inflación bastante pronunciada ya en los últimos tiempos. Y bueno, también queremos ver cómo sigue esa investigación, en qué punto está principalmente. Por eso ya te saludamos y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buen día, Katiuska, un gusto estar con ustedes. Un respetuoso saludo a la teleaudiencia de Canal Plus. El gusto es nuestro. Nos gustaría que nos comentes un poquitito cuál es la instancia de esta investigación que están llevando adelante desde la CONACOM, teniendo en cuenta lo que ya mencionábamos también antes, ¿verdad? Los precios de la carne, esta concentración quizá en frigoríficos. ¿Cuál es ese proceso que ustedes están desempeñando actualmente y en qué fase ya se encuentra? Sí, bueno, comentarte en un primer término que nosotros nos hacemos eco de los diferentes reclamos que surgen en este sector específico, que es el de la carne, y de la inquietud que poseen los gremios de la producción, la ARP y otros gremios que vienen denunciando hace un tiempo esta situación. En primer lugar, contarte, Katiuska, que nosotros como CONACOM, como órgano de defensa de la competencia, nosotros no somos un ente regulador de precios. Nosotros mal podríamos fijar los precios, inducir los precios o mucho menos imponer a los particulares, a los comerciantes, en cuánto tienen que comercializar o en cuánto tienen que vender sus productos, porque nos estaríamos pecando de un excesivo intervencionismo. Ahora, lo que nosotros como CONACOM podemos investigar y en el peor de los casos podemos sancionar son los acuerdos anticompetitivos. O sea, se habla hoy en día de que existe una concentración, como bien comentaste, en el sector de la carne, que los frigoríficos son un oligopsonio en términos de los denunciantes y que ellos a través de esa posición se ponen de acuerdo fijando los precios de compra a los productores a precios más bajos de los que realmente valen estos productos, esta materia prima. Entonces, esa cartelización, esa colusión, ese acuerdo para fijar los precios, eso es lo que se encuentra prohibido por la ley de competencia y es lo que nosotros podemos investigar. Entonces nosotros nos hacemos eco de esta denuncia, como te decía, y nosotros como dirección de investigación hemos dispuesto ya la apertura de un expediente de actuaciones preliminares. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya hemos requerido información a los frigoríficos, a la Cámara Paraguaya de la Carne y a otros sectores de la cadena de valor en este mercado para poder entender su dinámica, cómo funciona y si ahí existen indicios de una conducta anticompetitiva. Si esa conducta anticompetitiva se ven sospechas o se ven indicios serios de que pues, se podría estar dando, entonces yo estaré solicitando oficialmente al directorio de la CONACOM la apertura de un sumario de investigación, que es una etapa posterior donde la dirección de investigación va a cumplir con un expediente investigativo y al término del plazo legal, que es un plazo de 8 meses, la dirección de investigación tiene que pronunciarse, desestimando las actuaciones porque no encontró ninguna irregularidad en términos de la ley de competencia o, en sentido contrario, si existen indicios y pruebas suficientes que confirmen que existió una práctica anticompetitiva, se formula acusación ante el directorio de la CONACOM y bueno, y ahí tienen que venir los acusados ya en ese momento, si eso se da, a presentar su descargo, ofrecer sus pruebas y a defenderse, propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, un poco ese es el estado de situación hoy en la CONACOM con respecto a esta cuestión de la carne en particular. Ya existe un expediente de actuación previa de carácter investigativo
de manera tal a que nosotros recopilemos toda la información que necesitamos para poder hacer nuestro análisis. Ricardo, ¿ustedes cuándo arrancan con esta investigación y cuándo ya más o menos podríamos tener también mayores datos? ¿Cuánto tiempo va a llevar también saber si va a pasar a otra instancia o si queda hasta ahí todo esto? Bueno, conforme yo ya he comentado públicamente, nosotros nos hemos impuesto este mes de diciembre para tomar ya una decisión, ¿verdad? De acuerdo a la información con la que contemos. Como decía, si nosotros en este mes de diciembre tenemos los elementos suficientes para poder tomar una decisión, ya lo estaremos haciendo en este mes. Sea por disponer la apertura de un sumario a las empresas frigoríficas o a los gremios del sector de la carne o desestimando la carpeta. Como decía, hoy nosotros ya hemos recibido respuestas de los frigoríficos, de los gremios y de otros actores. Hoy la Dirección de Investigación ya se encuentra en pleno análisis de la información proveída y de otras que vamos a ir recabando para que nosotros podamos ver si efectivamente existen indicios serios de que se haya cometido o que se haya dado una conducta anticompetitiva. ¿Y por qué te digo esto, Katiuska, abusando un poco de tu paciencia? Porque hay que entender que el oligopolio o el oligopsonio per se, así de por sí, en inicio no representa una infracción a la ley de competencia. Oligopolios y oligopsonios existen en muchos mercados de nuestro país, no solamente en el sector de la carne, donde podría existir un oligopolio o un oligopsonio, para decirlo con mayor propiedad. Lo que sí se configura como una infracción a la ley de competencia es que ellos, partiendo de ese oligopsonio, se pongan de acuerdo para fijar los precios. Entonces, repito, hoy podemos nosotros examinar si existe un oligopolio o si existe un oligopsonio, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que ver es que existan indicios de que se ponen o no de acuerdo entre ellos para fijar los precios. Si existen indicios suficientes de que esa conducta se configura, entonces ahí nosotros estaremos solicitando la apertura de un sumario de investigación. Ricardo, vamos a hablar en el caso hipotético de que ustedes, bueno, comprueben de que toda esta teoría o todas las acusaciones también que se están dando por parte del sector cárnico o algunos integrantes del sector cárnico sean verdaderas y ustedes comprueben realmente que están en falta. ¿A qué consecuencias también se están exponiendo? Bueno, en primer lugar, las sanciones que puede imponer la CONACOM si es que se dan varios pasos. En primer lugar, si es que yo tengo convicciones que puedan ser sustentadas con pruebas de que existió la práctica. Si yo formulo acusación, eso va al directorio y ese sumario de investigación se convierte ya en un sumario disciplinario y el directorio finalmente concluye que la Dirección de Investigación tiene la razón, ¿verdad? Y acusó correctamente, seguramente se imponen sanciones. ¿Y cuáles serían las sanciones para contestar puntualmente a tu pregunta? En primer lugar, una multa que puede ir, que se calcula en base a la facturación bruta de las empresas sancionadas en el último ejercicio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que tomando esa facturación, las multas son importantes, o sea, son de montos muy importantes. Ya en casos que se han sustanciado en la CONACOM, estamos hablando de multas que superan el $1.000.000. Entonces, doy ese dato, esa cifra, solamente para que la audiencia tenga pleno conocimiento de que las multas económicas son de montos importantes. Y por otro lado, el directorio también, aparte de la multa, puede imponer medidas correctivas que son coercitivas para las empresas y que sí o sí las tienen que cumplir
y que están destinadas a corregir las fallas que puedan existir en esos mercados y se puedan paliar estas situaciones y por ende podamos conseguir una mayor apertura de los mercados cautivos. Entonces, eso es a lo que se exponen las empresas cuando son sometidas a sumarios disciplinarios dentro de la CONACOP. También la audiencia entienda y a ver si yo entendí bien también. Ustedes no pueden determinar precios, no pueden ustedes fijar ese tipo de cosas, pero sí podrían influir de repente a tratar de revertir esa situación que se vivencia en caso de comprobarse que realmente hay una falta encontrada dentro de toda esta investigación, ¿correcto? Sí, la CONACOP no regula precios, no regulamos ni fijamos precios. Ahora, si ellos se ponen de acuerdo, como te comentaba, en una conducta de colusión y bajan artificialmente los precios en detrimento del sector productivo, entonces eso sí sería una infracción y eso sí es lo que se puede investigar y en el peor de los casos se puede sancionar. Perfecto. Ricardo, realmente un gusto haber conversado el día de hoy contigo y tener también ya un poquito el panorama y aguardar entonces ya nada más el resultado de los próximos días, porque como bien dijiste, planean hacer ya la determinación en el mes de diciembre, ya estamos en este mes, esperando entonces quizá para antes de fin de año ya un resultado por parte de ustedes también. Así mismo, Katiuska, y por demás decir que el gusto fue mío y suscrito a las órdenes de ustedes para cualquier consulta o aclaración que ustedes juzguen conveniente.